Vamos a situarles, porque en su momento, no hace mucho, su indulto, que nos resultó a todos increíble, puso en un brete nada menos que a dos gobiernos y a dos reyes, el de España y el de Marruecos. Hoy en el territorio negro, con Marlaska y Rendueles, llega un hombre con al menos dos caras. Una es Salaheddin Gaham y otra es Daniel Galván. Es la misma persona, es un pederasta condenado en Marruecos por abusar de 11 niños y niñas, pero, atención, también es un valioso colaborador de los servicios secretos españoles. Es una historia casi increíble, si no fuera que es cierta, claro. Manu y Luis, buenas tardes. Hola. Hola, buenas tardes. Bueno, todo empezó como una buena noticia, ¿no? El rey de Marruecos, Mohamed VI, quiso tener un gesto con su amigo, el rey Juan Carlos, pidió una lista de presos españoles para indultarlos y liberarlos, aprovechando la fiesta nacional del trono. Había para entonces 200 presos españoles y, bueno, el rey marroquí recibió esa lista con 48 personas y los indultó a todos. Eso es, así fue. La mayoría de los presos que están en Marruecos son ciudadanos condenados por intentar traficar con hachís entre Marruecos y España. No había ninguno en esa lista de 48 con delitos de sangre, con asesinatos, pero en el último lugar de esa lista figuraba Daniel Galván Viña, que es un hombre de 63 años que cumplía desde el año 2010 30 años de prisión por abusar sexualmente de 11 niños y niñas. Galván es todavía el pederasta con mayor condena de todo Marruecos. De hecho, cuando fue juzgado allí, su caso fue objeto de un reportaje muy amplio de la televisión pública marroquí, algo bastante insólito allí, y se convirtió en un símbolo del mal en ese país, un poco al estilo de lo que fue Bretón o Antonio Anglés aquí en España. Bueno, cuando se descubre que ese Galván, ¿no?, ese mayor pederasta de Marruecos, al menos condenado, había sido indultado, hombre, empiezan las primeras protestas en Marruecos, se empieza a organizar un gran escándalo, llega también a nuestro país, a España, y vienen todas las preguntas. ¿Quién hizo la lista para esos indultos? ¿Quién pidió de verdad el indulto para este tipo? Bueno, lo cierto es que hay muchas cosas extrañas en este indulto. No participaron en él ni Exteriores ni Justicia, ninguno de los dos ministerios. Todo prácticamente se llevó desde la embajada española allí en Rabat, en Marruecos. Y en esa embajada lo cierto es que pesa bastante lo que llamamos inteligencia, es decir, el espionaje, o como quieras llamarlo. Y ahora nos ceñimos ya a la versión oficial. Se dice, según esa versión, que se hicieron dos listas, una de presos que podían ser indultados, 18 españoles, y otra con la que de presos que podían ser trasladados para cumplir el resto de su condena en cárceles españolas, es decir, 30 presos más. Entre estos últimos estaba Daniel Galván. Según esta versión oficial, alguien en el Palacio Real de Marruecos mezcló las dos listas y todos los que estaban allí pues fueron indultados. Pero incluso en una sociedad tan opaca a la libertad de expresión como Marruecos, acaba surgiendo un resquicio por el que aparece otra versión que explica todo esto. Sí, muy pronto, el 1 de agosto, un periódico digital marroquí que se llama La Come publicó que Galván había sido liberado a petición del Servicio Secreto Español, el CNI, y el propio ministro de Justicia de Marruecos dio alas a esa versión el mismo día al afirmar que el rey Mohamed VI había actuado así por interés nacional al conceder el indulto, ¿no? Lo cierto es que Galván consiguió salir el primero de todos los 48 presos indultados en Marruecos. Salió de la prisión de Kenitra apenas unas horas después de que el rey Mohamed VI firmara el indulto. Abandonó que era muy sospechoso, claro. Rapidísimo la cárcel, y lo que nos han contado es que dos ángeles de la guarda, dos personas que habían llegado desde la carretera de La Coruña, nos dicen, lo recogieron en la ciudad de Nador y cruzaron con él tranquilamente la frontera de Melilla. A ver, ¿qué has dicho? ¿Dos personas llegadas de la carretera de La Coruña? O sea, ¿estáis insinuando que este hombre, este pederasta, era de verdad un espía? A ver, tenéis que hablar en claro, porque si no en clave yo no me entero. Mira, la sede del Centro Nacional de Inteligencia, del antiguo CSIC, es decir, el CNI, está a las afueras de Madrid, en la autopista A6 que une Madrid con Galicia. Vaya. Muy cerquita de Madrid. Ya. Y sí, todo indica, incluido lo que el propio Galván ha declarado, que este tipo ha colaborado con los servicios secretos españoles, aunque el propio CNI, naturalmente, lo ha desmentido. Hombre, yo nunca he visto al CNI, ni a ningún otro servicio secreto, identificar jamás a un confidente suyo, ¿no? Sería una aberración, y más en este caso. Pero ellos no, pero yo os lo puedo preguntar a vosotros. ¿Este hombre es entonces, sí o no, un espía español? No, lo que nos dicen es que no. Galván no es espía, nació en Basora, en Irak, en el año 50, y no es un agente del Centro Nacional de Inteligencia, sino un colaborador de los servicios secretos españoles, eso sí. El hombre, que nació con el nombre de Salaheddin Ghadban Vinia, llegó a ser teniente del ejército iraquí, de Saddam Hussein en su día, y apareció en España con un DNI fechado en el año 92 del siglo pasado, donde ha españolizado sus apellidos. De Ghadban Vinia pasa a llamarse Galván Viña.
y tiene solo un trabajo conocido, el de becario primero y luego administrativo en la Universidad de Murcia, donde estuvo trabajando entre el año 96 y 2002. Lo poco que le ha contado al juez de la Audiencia Nacional, a Fernando Andreu, a disposición de él se le puso, que lo mantiene en prisión, por cierto, es que hizo misiones muy delicadas para los americanos en Irak y ha señalado concretamente en la cárcel de Abu Ghraib, célebre, recordemos, porque allí soldados norteamericanos sometían a todo tipo de vejaciones a algunos prisioneros e incluso se hacían fotos con ellas. Oye, ¿y es posible que este hombre fuera un colaborador también de los servicios norteamericanos, pero no de los españoles? No, nos dicen que no. Un oficial de los servicios de inteligencia españoles nos lo explica así, lo vamos a decir como él nos lo ha contado, ¿eh? Dice, los americanos eran los jefes en Irak de todos, pero Galván era nuestro. Prestó servicio sobre el terreno durante la guerra de Irak, él es iraquí, fue militar y no había casi nadie con ese perfil dispuesto a colaborar con nosotros. Hay que situarse en aquella guerra, donde por ejemplo 8 agentes españoles de CNI fueron asesinados, y donde era vital conseguir información para evitar que las tropas españolas sufrieran atentados y hostigamiento constante. Bueno, pero las tropas españolas no hacían interrogatorios en Irak, se supone, ¿o sí? Sí, había un campo de detención del ejército español donde se llevaba a los detenidos que hacían nuestras tropas. En apenas 48 horas, agentes de inteligencia militar, casi siempre del cuerpo de la Legión, los interrogaban y decidían si eran inocentes, si eran delincuentes comunes, por ejemplo, ladrones de gasolina, o si eran terroristas. En este último caso pasaban entonces a manos de los norteamericanos, Abu Ghraib, y ahí pudo tener un papel un exmilitar iraquí conocido como Galván, buen conocedor del idioma y del país, desde luego. Ya, vamos atando cabos, ¿eh? Lo cierto es que coincide la desaparición de la Universidad de Murcia, donde estaba, decíais, como becario en 2002, coincide eso con la guerra de Irak en el 2003, y el final de la participación española allí en Irak también coincide con el regreso de este hombre a España. Sí, eso es, pero antes de la salida del ejército español de Irak ocurrieron los atentados de Madrid el 11 de marzo de 2004, sí, y muy pronto llegaron a España las primeras pistas sobre los autores de aquella matanza, ¿no? En la cárcel de Kenitra, en Marruecos, estaba desde el año anterior Mustafa Maimouni, era cuñado del tunecino, que fue uno de los terroristas suicidas de Leganés, y la DST marroquí, el Servicio de Inteligencia marroquí, interrogó, imaginamos que con bastante contundencia, a Maimouni, que estaba preso por los atentados de Casablanca, y contó bastante más de lo habitual en un integrista. Vale, ¿y qué cuenta ese tío? ¿Qué cuenta ese cuñado de uno de los autores de la matanza de Madrid? Pues Maimouni, por ese hábil interrogatorio que sin duda le hicieron los marroquíes, confesó que él había puesto en marcha 2 células terroristas, una en Madrid, con su cuñado, y otra en Kenitra, en Marruecos, para atentar en los 2 países. 2 terroristas del 11M, Yamal Zougam y Abdelillah Hriz, tuvieron contactos con esa ciudad marroquí, con Kenitra. Hriz, en concreto, cumple condena en esa prisión, y Yamal Zougam, recordemos que es el terrorista con mayor condena de todos los del 11M. Me he perdido. ¿Qué tiene que ver todo esto con Daniel Galván, con el pederasta del que estamos hablando? Que recordemos, lo hemos dejado en que regresa a España procedente de Irak después de la guerra. Eso es. Cuando toda esa información de interés llega a la Policía Española, a la Guardia Civil, al Centro Nacional de Inteligencia, en el año 2005, Daniel Galván, curiosamente, se va a vivir a Kenitra, una ciudad a 80 kilómetros de Rabat, donde jamás había estado, donde no conocía a nadie. Compra un par de pisos, uno de ellos a 200 metros desde su casa se ve el muro de la prisión de Kenitra, donde están los integristas más peligrosos de Marruecos. Galván no tiene ingresos conocidos allí ni trabajo, pero da algunas fiestas a las que invita a niños y varios jóvenes del barrio. Y en 2010 la policía marroquí detiene a Galván, porque al parecer una persona de su confianza ha entregado un DVD donde se le ve claramente besando y tocando a niños, ¿no? Eso es. Galván tuvo un comportamiento insólito durante el juicio contra él. Aseguró que había llegado a Marruecos porque era más fácil conseguir allí sexo con niños pagando. Firma una confesión admitiendo que abusó sexualmente de 11 menores de entre 3 y 15 años y cuenta que era profesor de oceanografía en España, que estaba casado, que tenía 2 hijos y que colaboraba con el Servicio Secreto Español. Al menos 2 de las 3 cosas que dijo eran falsas, son falsas. Se gana la enemistad y el odio del tribunal y de todo el país y nuevamente podemos encontrar en esto 2 explicaciones. ¿A cuál peor, supongo? Tratándose de ese territorio negro, ¿verdad? A ver qué nos contáis. El abogado que tiene en España, Galván, Manuel Maza, dice que él todo se explica porque fue torturado en las cárceles de Marruecos. De hecho, dice que le faltan 4 dientes que perdió en esas torturas. Y también que no le daban la medicación para su trastorno de esquizofrenia, que sí tiene diagnosticado. Lo que hizo que Galván firmara lo que fuera y ni siquiera se acuerde de lo que dijo. La otra opción, la otra posibilidad, es que Galván no pudiera confesar por qué estaba en Marruecos realmente, a qué se dedicaba allí, y que su comportamiento fuera durante ese juicio tan, digamos, escandaloso, fuera un aviso, una llamada para sus controladores del Centro Nacional de Inteligencia. ¿Controladores? Este es el nombre que se le da a los que trataban con él desde la inteligencia española. Oye, ¿y en qué sentido puede ser un aviso
un comportamiento así tan suicida, ¿no? Tan abiertamente autoinculpatorio en un juicio. Bueno, nos cuentan que Galván envió 2 mensajes desesperados a sus controladores en el CNI tras su detención en el año 2010. Primero les hizo saber que tenía información relevante de un atentado islamista que se iba a cometer muy pronto en España. Posiblemente aquello era un intento de que no lo dejasen tirado. Ya. Como esto no funcionó, Galván envía desde la cárcel un segundo mensaje y este es más amenazante. Asegura que si no le sacan pronto de Marruecos va a difundir información comprometida para el espionaje español. Por ejemplo, iba a denunciar que agentes del CNI se quedaban con dinero de los fondos reservados que debían de entregarle a él para sus labores de confidente. Claro, en ese ambiente de cruce de mensajes, llega el famoso indulto del rey de Marruecos. Claro, es fácil pensar fatal, tú dirás. Bueno, lo que pasa es que todo el que sigue este territorio y a nosotros en concreto saben que no somos nada partidarios de las rebuscadas teorías conspiranoicas, ¿no? Pero esta vez parece distinto, parece que cuadra. Nadie entiende que un pederasta así haya sido incluido en una lista fabricada de una manera tan irregular, ¿no? Y la última versión oficial es tan increíble que puede ser una operación de distracción propia también de los servicios secretos. El rey de Marruecos tuvo que dar marcha atrás en el indulto, ¿eh? Es cuando Galván fue detenido, ahora está en prisión. Lo único que parece claro es que es un pederasta, eso está claro. La pregunta es, ¿sabían que era un pederasta los agentes del CNI con los que trataba? Y otra pregunta más es, ¿hace falta de verdad recurrir a este tipo, a esta calaña de individuos para luchar contra el terrorismo? Bueno, son preguntas difíciles, ¿eh? En cuanto a la pederastia, la denuncia del padre de una niña española que ha sido ahora en Torrevieja es compleja. La víctima está en un centro de menores y han pasado casi 10 años de esos hechos. Un oficial de los servicios de inteligencia españoles nos contó que Galván tuvo algún incidente con niños en Irak, lo que hizo que hubiera que levantarlo de alguna zona de allí. Yeah. Sobre sus víctimas en Marruecos, los informes médicos lo que determinan es que 7 de los niños sufrieron abusos. Pero todo está muy turbio, muy oscuro. Galván pagó una casa a los padres de uno de los niños de los que abusó, a otra de sus víctimas la instaló en su casa con el consentimiento de la madre. En cuanto a lo de tratar con este tipo de delincuentes, los confidentes siempre están al filo de la navaja. No son probos ciudadanos, evidentemente. Suelen ser pequeños traficantes de droga, ladrones, incluso a veces criminales, ¿no? Por mucho que nos pueda parecer mal. Es el mundo real, al fin y al cabo. Y en el tema del integrismo islámico, España, como casi todo Occidente, tiene un grave problema para reclutar confidentes fiables. Ya, ¿no? Sí, digamos, a veces hay que venderle el alma al diablo, parece, ¿no? Todo muy entre la niebla en esta historia, ¿eh? Lo que sí parece claro, a ver si algo nos queda claro hoy, es que si esta era una operación para liberar a Galván, todo ha sido una chapuza enorme, ¿eh? Hay que ver la que se ha liado para liberar a este tío. Pues no me atrevo a contestar, ¿eh? Porque Galván está en una prisión, pero española. Ya, por eso digo, ya. Y así nos parecía a nosotros una chapuza hasta que se lo dijimos a un amigo en este mundo de los servicios de inteligencia, ¿no? Es un tipo que suele contestar a nuestras preguntas con más preguntas. Hombre, si no estaría en el centro de inteligencia. Y cuando se lo hicimos ver esto de la chapuza, nos dijo, sí, una chapuza, pensáis, ¿dónde está Galván ahora? ¿Y quién se cree ahora ya que fueron espías si es un tipo viejo, esquizofrénico, loco, un hijo de puta que abusa de niños? No nos dijo más. Ya nadie se lo cree, digamos. Menos nosotros, que estamos aquí. Bueno, ya saben aquella famosa frase, ahora que oigo a Rendueles, una frase muy famosa del presidente Roosevelt, creo que fue cuando le dijeron, hombre, lo del dictador de Nicaragua, Anastasio Somoza, que él lo estaba defendiendo, dice, por Dios, pues si es un hijo de puta, le dijeron. Y respondió Roosevelt, sí, puede que lo sea, pero es nuestro hijo de puta, ¿no? Así es. Así que igual. Oye, tengo aquí a Ventura que me dice, en un correo, que hay un libro de Jordi Bordas y Eduardo Martín de Pozuelo, que son... dos maestros. Sí, dos maestros, sí, señor. Dos colegas vuestros, no, también. Mucho más que colegas. Bueno, que en un libro que hicieron, sin cobertura, cuentan cómo fue el crimen, el asesinato de 8 agentes del CNI españoles en Irak. Sí. Y dice que, aunque sea en clave de ficción, este oyente Ventura, leyendo el libro y hoy escuchándoos, dice que hay un personaje que podría ser perfectamente el tal Daniel Galván. Un traductor. Bueno, puede ser. Ellos Pozuelo y Bordas mezclaron la ficción en el libro, que es estupendo y lo recomendamos. Aquel asesinato fue terrible, fue hasta retransmitido porque ellos estaban hablando por teléfono con Madrid cuando les estaban matando, eso es. Qué bárbaro. Y varios ciudadanos iraquíes luego orinaron sobre los cadáveres. Fue terrible esa historia en Irak. Sí. Y sí había un traductor iraquí que puede ser. Podría ser Daniel Galván, ¿eh? ¿De qué estamos hablando? Tuvo una importancia tremenda porque dejó a España ciega en Irak. La dejó absolutamente sin ningún enlace del CNI con el consiguiente riesgo para nuestras tropas allí. Claro. O sea, se cargaron a los 8 agentes del CNI que había allí. Y en su momento, ¿qué se dijo? No se dijo que eran del CNI en su momento. Sí, hubo un funeral de Estado incluso con los féretros. Es que no me acordaba ahora mismo.
qué historias. Gracias. Que tenga suerte mañana, ¿eh? Muchas gracias. Nos va a hacer mucha falta en Antena 3. Sí, a las 10:30, después del hormiguero, mañana estrenamos Ciudadanos. Gracias, chicos. Adiós. Adiós. Hasta luego. Hasta luego. Enseguida hablamos con Salvador Gutiérrez.